Aquí vemos entonces datos generales del sismo, el espectro de cálculo, que en este caso sería el elástico, cómo se construyó, los espectros inelásticos en X y en Y en función a factores de resolución de respuesta, los modos de análisis que al menos cumplen que se supere el 95% de la masa participativa en X y en Y, el rango de periodos en el espectro inelástico en X y en Y, por planta el centro de masa, centro de rigidez, excentricidades. Además, aquí están graficados y hay poca excentricidad. Y la solución de cada modo, fíjense, el modo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en X y los modos en Y cuánta fuerza producen en la resultante de cada uno de ellos. Y a través del método CQC, combinación cuadrática completa, se obtiene la fuerza máxima probable combinando todos estos valores de una forma estadística. Una vez que tengo la solución del corte en X y la solución del corte en Y, yo distribuiría esas fuerzas, digamos, a todos los niveles, porque esto estamos hablando que es basal, a todos los centros, digamos, de cortantes de cada piso, y con cada fuerza cortante de cada nivel, yo podré distribuir a cada una de las líneas resistentes proporcional a su rigidez. Entonces que yo resuelvo la base, resuelvo las fuerzas que irían en cada nivel, y de cada nivel se repartiría a cada línea resistente proporcional a su rigidez. Eso es lo que haría en X y en Y. Y luego se combinan direccionalmente, y esto siempre se hace por lo general en las combinaciones de carga. Aquí estaría el peso de la estructura, la revisión del corte basal mínimo, y aquí estaría lo que estaba diciendo, cuál es el corte sísmico combinado por planta. Esto que debemos resolver, y aquí están unas gráficas que ya me dan los cortes sísmicos máximos por planta para el sismo X y el sismo Y. Esto está muy interesante, pero si yo desconozco toda la teoría que está detrás, el uso del programa simplemente sería completamente ineficiente. La diferencia está en que yo tenga el criterio para poder interpretar estos resultados. Y no simplemente se trata de tocar unos botones, sino de analizar con criterio la respuesta que me da el programa. Bueno, en el caso de la cimentación, era muy sencillo en obra, datos generales. Respecto a la fundación, como lo ven aquí se coloca, digamos, las condiciones del suelo. Esta sería la resistencia del suelo en situaciones persistentes, en situaciones sísmicas y accidentales, que incluyen, por supuesto, las acciones de viento. Bien. También era importante el chequeo de las derivas, y ese aspecto se puede obtener también en los listados, que sería aquí las distorsiones de columna. Aquí sería, digamos, estarían al final el desplome y el desplome total de los pilares. Esto sería delta entre H, esto sería deriva. Y los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. Es decir, ya estas derivas toman en cuenta la condición inelástica. O sea, esto está verificado, digamos, o está dado de tal manera que ya se involucra el factor de utilidad que corrige para obtener la deriva inelástica. Muy bien. Muy bien. Vemos más aspectos. De la teoría elástica a la teoría de rotura. Esto es importante. Hace muchos años se manejaba la teoría elástica y ya, digamos, de una buena parte hacia acá se maneja lo que es el concepto de la teoría de rotura. Las primeras normas formales para el diseño de estructuras manejaban el concepto de la teoría elástica, es decir, se preparaban los miembros estructurales para resistir las acciones gravitacionales y laterales, esto incluye el viento y el sismo, sin que sobrepasaran su límite elástico, lo cual exigía el uso de secciones robustas a fin de controlar las deformaciones, tensiones y daños, implicando costos importantes. Luego se introduce el concepto de la teoría plástica o de rotura, donde el objetivo es alcanzar el estado límite de agotamiento de una condición plástica, bajo un régimen de combinaciones de cargas mayoradas. Es decir,
Esto apunta a aprovechar toda la capacidad del material. En el caso del concreto, sería que primero se llega a la excedencia del acero y luego la fibra extrema del concreto llega a su deformación última, lo que llamamos el epsilon sub CU. Su deformación última, que típicamente es 3 por 1000, mientras que en el acero es igual a 2 por 1000. Una vez que se llega a esta condición pasando por el punto de falla balanceada, bueno, llegamos a lo que es el bloque equivalente de Whitney, que define cuál es la zona en compresión que se iguala a la tracción, y de aquí surge toda la teoría. Esto permitió pasar de la teoría elástica a la teoría de altura y, digamos, propiciar un sistema en donde se minimizaran las dimensiones, pero bueno, digamos que aún tomando en cuenta este comportamiento, se podían presentar fallas frágiles, debido a que, aunque se hace un diseño en condición de rotura, hay ciertos mecanismos frágiles como el confinamiento, problemas de fuerza cortante, adherencia, traslapes o solapes. Es decir, hay una serie de aspectos de fallas frágiles que aún podían presentarse, comprometiendo la ductilidad de la estructura y su estabilidad, y haciendo necesario proponer un diseño basado en la capacidad por encima de las cargas últimas del análisis, que es en lo que se derivó, y lo presento en la siguiente lámina, que es el diseño por capacidad. A inicio de los años 60 se inicia en Nueva Zelanda una estrategia de diseño de edificios denominada diseño por capacidad, lo cual se extendió posteriormente a Estados Unidos y el resto de países con acción sísmica. Esta estrategia está dirigida a evitar el colapso de edificaciones ante sismos severos a través de controlar las posibles fallas frágiles y propiciar mecanismos dúctiles en un rango de desplazamientos que superen la condición elástica. Las estructuras deben ser capaces de incursionar en el rango elástico de forma estable y disipar energía controlando el daño ocasionado por un evento sísmico. ¿Qué tipo de daño se acepta? ¿Cómo controlar el daño para evitar el colapso? Son las preguntas que nos hacen. Un sistema se puede considerar dúctil cuando es capaz de experimentar deformaciones sustanciales bajo carga constante. Lo vemos acá. El concepto, aquí vemos una estructura metálica y una estructura de concreto. Por ejemplo, en el caso de la estructura metálica, que lo puse allí para tenerlo como referencia, en una estructura de pórticos excéntricos se genera un eslabón, que es en la parte central, donde este eslabón, en la parte central, que es un eslabón débil, se comporta de forma dúctil. El débil es porque es menos resistente que el resto. O sea, debemos propiciar que en cualquier estructura hay un elemento débil, pero que ese elemento débil sea dúctil. Si el elemento débil, que es el primero que va a fallar, se comporta de forma dúctil, el resto de la estructura, aunque sea de tipo frágil, por así decirlo, se comporta todo el conjunto de una manera dúctil. Porque toda la disipación de energía y la falla se concentra en el elemento débil. Es el caso de una cadena. Tenemos una cadena como lo conocemos. Si uno de los eslabones de la cadena es dúctil y la tratamos de romper, ese elemento dúctil se deforma, se va deformando y todo el resto lo que hace es desplazarse. No se afecta porque todo lo absorbe el componente dúctil. Entonces, en una estructura metálica de esta categoría, el link, el eslabón, debería ser dúctil y lo demás puede ser frágil, pero no compromete la utilidad del sistema. En un sistema de pórticos a momento, se conoce que la falla a la fuerza cortante es frágil, mientras que la resistencia a flexión puede ser dúctil. Si se diseña respetando ciertas condiciones, cuantía limitada, confinamiento, traslapes, esto es factible. Por consiguiente, sería deseable que la resistencia al corte sea mayor que la resistencia a flexión, permitiendo la formación de rótulas plásticas en vigas y con ello disipar energía en el rango elástico. Es decir, la similitud de este sistema metálico con un eslabón en el medio, al caso de pórticos resistentes de momento, es que en los extremos de las vigas, donde se desarrollan los mayores momentos, producto del desplazamiento lateral,
sean capaces de ceder, incursionar en el rango elástico y por supuesto disipar energía. Y se debe procurar que las columnas queden en un rango elástico. Pudieran ser dúctiles las columnas o frágiles, pero como no incursionan en el rango elástico, no hay mayor problema. Ese es el concepto de la filosofía del diseño sismo resistente. Y en este caso, de lo que es el diseño por capacidad. Pudiéramos resumir lo siguiente. El diseño por capacidad lo que hace es limitar los mecanismos frágiles, propiciar los mecanismos dúctiles y que aquellos mecanismos frágiles se diseñen a partir de las fuerzas de los mecanismos dúctiles. Ejemplo, yo en este eslabón puedo saber cuál es la fuerza máxima que él va a resistir en una condición de incursión inelástica y a partir de conocer la fuerza que se va a formar aquí, puedo hacer un equilibrio en la parte externa y encontrar qué fuerzas estarán sometidos los elementos para que éste alcance su máxima capacidad. Aquí es igual. Yo puedo saber cuál es la máxima capacidad que espero de las vigas y en función a esa máxima capacidad diseño las columnas. De esa manera, las columnas nunca fallarán antes que las vigas. Que ese, por ejemplo, es el criterio con una fuerte viga débil. Y a su vez, el momento, que es lo que debería, digamos, alcanzarse en condición plástica en las vigas, me permitiría diseñar por corte la viga. Porque tomando en cuenta los máximos momentos que se pueden formar en una viga, por equilibrio sé qué cortante se produce en esa condición. Y si el corte lo diseño que supere esa demanda, nunca falla por corte. Ese es el diseño por capacidad. Entonces, cuando vamos a hacer un diseño por capacidad completo, debemos seguir una serie de pasos. El primero es el diseño de acero a flexión en vigas especiales a momento. Esta parte de flexión nos obliga a compensar los aceros. La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad de la resistencia a momento negativo proporcionada en esa misma cara. Lo vemos acá. Los momentos con los que yo debo diseñar en la parte inferior, al menos deberían ser el 50% de los momentos en la parte superior. ¿Qué ocasiona esto? Que ayude el acero que está en compresión al concreto y por lo tanto alargue el agotamiento de la sección y sea más dúctil. Veamos un pequeño ejemplo. Imagínense esta sección de 45 por 60 simplemente armada, simplemente reforzada, con 40 centímetros cuadrados. Cuando analizo el momento y la curvatura cedente y analizo el momento y la curvatura última, estoy en capacidad de ver cuál es su diagrama momento-curvatura. Y la ductilidad no es más que el cociente entre la curvatura última y la curvatura cedente, siendo la curvatura el ángulo de rotación que hay en la sección a partir del eje neutro. Esto es lo que se estudia. Si esa sección que da 259 de ductilidad con 45 por 60, 40 centímetros cuadrados, yo la hago doblemente reforzada, 45 por 60, 40 centímetros, pero le incorporo al menos la mitad del acero en compresión. El acero en compresión ayuda a la compresión del concreto y por lo tanto el concreto tiene ahora menos responsabilidad. Se cambia la profundidad del eje neutro, disminuye la deformación en el concreto, alargando su agotamiento y haciéndola más dúctil. Veamos ahora que pasamos de 259 a 479. La estructura casi fue el doble dúctil. Tan es así que si pusiera más del 50%, o sea, por ejemplo 30, puedo afectar la ductilidad e irla incrementando. O sea que yo tengo el control de la ductilidad de la sección. Si yo genero una ductilidad importante en la sección, ese elemento terminará incidiendo sobre la ductilidad global del sistema. O sea, un sistema es dúctil cuando sus partes son dúctiles. Y vean algo muy relevante. 589. Si yo quisiera alcanzar 7 u 8 de ductilidad,
yo tengo que ahora no simplemente, vamos a poner otra vez en 20, no simplemente llevarlo, que está en 479, a una relación de 50%, sino que tomando en cuenta que el acero mínimo es 8, si yo esto lo limito, por ejemplo, a 3 veces el acero mínimo, si multiplicamos 825 por 3, sería 2475. Vamos a ponerlo redondeado, 25. Y esto lo pusiera 13, que es casi la mitad. Si yo, además de mantener esta relación del 50%, lo llevo a una condición de trabajar cerca del acero mínimo, vean cómo ahora pasa a una utilidad de 7. Y esta utilidad de 7 me permitirá mayores valores de reducción de respuesta. Entonces, hay una relación entre el acero que permito en una sección, su ductilidad y su factor de reducción de respuesta. Eso es algo bastante interesante. De hecho, esto es por ejemplo, representa el bloque 2 del máster. El estudio de la ductilidad de secciones simplemente armadas y doblemente armadas. Porque es algo fundamental en el entendimiento de lo que significa el desempeño sísmico en concreto armado. Seguimos. Bueno, esta compensación de un medio, digamos que los momentos representen un medio, se ve en el programa. Fíjense que cuando yo digo resultados, y esto, por ejemplo, voy a entrar a resultados, vigas, editar vigas, y toco cualquiera. Después comentaré más cosas, pero ahorita los toco así. Fíjense que si yo agarro y hago una comprobación y me voy directamente a una condición como criterios de diseño por sismo, en los criterios de diseño por sismo de la CI, fíjense que aparece la resistencia a momento positivo en la cara del nudo. Estoy tomando como referencia la CI 318-2011. La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad de la resistencia a momento negativo proporcionada en la misma cara del nudo. O sea, estos aspectos en el software son verificados. Volvemos a lo que había comentado antes. Si yo desconozco toda esta teoría, aunque me aparezca que esto falle, probablemente haga cambios para que cumpla, pero no tengo, digamos, la posibilidad de interpretación. Esto lo que me permite es que la sección sea dúctil y por tanto es fundamental cumplirlo. Volvemos a estos puntos. Pero esto se puede traducir a que el acero que debemos colocar en la parte inferior al menos sea la mitad de la parte superior. Aquí hay que irlo viendo. Aquí tenía una pequeña imagen de lo que representa el diagrama de momento curvatura. Muy bien, el diseño de acero por corte en vigas. El corte sabemos que es una falla frágil. Entonces, ¿qué hacemos? Diseñar el corte a partir de los máximos momentos probables que hay en el extremo, asumiendo que los momentos tienen el mismo sentido. Entonces, habrá un corte, digamos, de diseño B sub E, que es la suma de un corte por capacidad y un corte gravitacional. El corte por capacidad es la suma de los momentos máximos probables entre la luz libre y el corte gravitacional es la carga mayorada por L entre 2, típico. Ahora, este MPR de la izquierda y el MPR de la derecha se determinan con los aceros a tracción reales, no los de cálculo. Yo pude haber calculado una estructura y me dijo que tenía que colocar 20 centímetros cuadrados. Y cuando hago mi distribución de acero, coloco 24. Si la estructura se construye con 24, nada importa que requería 20. Porque el diseño por capacidad debe reconocer la capacidad del elemento. Y el elemento tiene 24, no tiene 20. Entonces, yo debo hacer chequeos con los aceros reales de las secciones.
el caso de CIPECAT, por ejemplo, que tiene el despiece, automáticamente toma en cuenta los aceros reales. Pero muchos software solo proporcionan el acero de cálculo y no tienen detallado internamente. Entonces habría que hacer un chequeo manual de estos aspectos, porque al no tomar en cuenta estos aceros reales, todas las verificaciones carecen de validez. Mientras más diferente sea el acero real del colocado, mucho más. Entonces, tengo el acero superior, izquierda, el acero inferior, derecha. Esto me permite determinar los momentos. Este es el corte por capacidad, el corte gravitacional. Y una vez que encuentro B sub E, aplico lo básico de concreto armado, que es que B sub E es igual a phi por el corte en el acero, el corte en el concreto. Despejo el corte en el acero. Y si el corte de B sub P es mayor que el corte gravitacional y la fuerza axial de compresión mayorada, B sub, incluyendo los efectos sísmicos, es mayor que A sub G y F' C entre 20, el corte B sub C sería 0. O sea, la condición es, si el corte por capacidad es mayor que el corte gravitacional y la fuerza axial mayorada es menor que el área por F' C entre 20, B sub C sería 0. Y me queda que B sub S es igual a B sub E entre phi. Y de aquí puedo despejar la separación de ese acero por corte, tomando en cuenta el acero transversal, que debería predimensionarlo, por FY, por la altura útil, entre el corte que acabo de determinar. Este es el procedimiento típico de corte. Pero lo que era interesante aquí era ver que lo debo hacer con el momento máximo probable, que depende del acero real colocado y de un factor alfa, que es el factor de sobreresistencia de las barras de acero, que típicamente se maneja como 1.25. Si no lo tomara en cuenta y existe esa sobreresistencia, pudiera estar por debajo de la capacidad y eso iría en contra del diseño por capacidad. El diseño por capacidad debe apuntar a todo lo que conduzca a su mayor capacidad. Este sería el detallado esperado de una viga, que tenemos una zona de confinamiento, que es donde ocurren las rótulas plásticas, menor separación de estribos, una zona, digamos, de transición, donde el estribo puede ser separado a una mayor distancia, vuelve a la zona de confinamiento, estribos cerrados, hay limitantes en esas separaciones en la zona de confinamiento, que típicamente la altura entre 4 es la más crítica, y bueno, se puede hacer un estribo completo, o solapados, intercalados o con un gancho adicional. Digamos que estas son cuestiones que se permiten. Veamos cómo se ve esto en el programa. Si le digo vigas, editar, volvemos a este punto. Fíjense que dice acá, no cumple estado límite de agotamiento por torsión, en el caso de torsión. Y no cumple, esa es la parte que me interesaba decirles, la parte que va abajo, cortante de diseño para vigas. ¿Qué implica? Que ese criterio por capacidad no lo está cumpliendo esta viga. Si le digo mostrar las que no cumplen, le digo cortante de diseño para vigas, fíjense que los momentos, es la suma de los, digamos, la suma de los momentos entre L, que es el corte por capacidad, más el corte gravitacional, define un corte total, y que a partir de allí me impondría que el corte es 36.11 como demanda y resiste 24.36 con el acero que tiene. Si yo cambio el acero y en vez de ser 3/8 fuese media, si cambiara de 3/8 a media, esa resistencia por supuesto se hace mucho mayor y ahora yo puedo comprobar si efectivamente esa persiste. De hecho, si le digo aquí actualizar y me acerco, ahora solo aparece la primera que estaba y no aparece la segunda, que era el cortante de diseño para vigas. Por lo tanto, cuando entro y busco el cortante de diseño para vigas, ahora mi resistencia es mayor a la demanda. Y por lo tanto, he podido cumplir con los requerimientos sísmicos de un detallado especial de pórticos resistentes al momento.
Hay que manejar todos estos conceptos para aplicar un buen detallado y hacer al final un buen proyecto. Al final hacer un buen proyecto. Si yo incrementara el acero longitudinal, pudiera producir otra vez la falla. Si vuelvo acá y esto fuese 1 pulgada, si no fallara, al menos estuviera cerca de fallar. Porque al incrementar la capacidad, vamos a buscar ahora ese mismo para que vean lo cerca que está ahora. Aunque no falle, va a estar cerca. Buscamos aquí el corriente de diseño para vigas. Aquí está. Fíjense, ahora la demanda es 48.63, que antes era 35 y ahora no cumple. Entonces, incrementar el acero longitudinal produce mayores demandas del acero por corte. Entonces, debo controlar esa disposición de acero. Bien. También tenemos el criterio de resistencia mínima a flexión de columnas. Es evidente, las columnas tienen que ser más resistentes que las vigas. La norma establece que la sumatoria de aumentos resistentes que confluyen a un nodo sean mayor o igual a 6/5, es decir, a 1.20 veces la sumatoria de aumentos de vigas. Conocemos la capacidad de las vigas, conocemos la capacidad de las columnas y podemos hacer esta relación. Cabe destacar que para obtener el momento en las columnas depende del nivel de carga axial. En el caso de las columnas, igualmente, puedo entrar a cualquiera y vería el despiece, vería el diagrama de interacción. Bueno, vi la sección en principio. El diagrama de interacción, sí puedo ver el despiece. Estaría, digamos, los aceros con sus secciones. Esto también es editable, por supuesto. Y puedo ver las comprobaciones. En las comprobaciones vería la resistencia mínima a flexión de columnas. Vamos a bajar hasta un nivel que la presente. Voy a ir bajando. Aquí está. Resistencia mínima a flexión de columnas. Bueno, la demanda es 68 de las vigas y las columnas resisten 90-18. Digamos, esto ya incluye el 1.20. Entonces, esto es mayor que 1.20 veces esto. O sea, esta es la demanda de 1.20 veces de las vigas y esto es 90-18, que es la columna, y cumple satisfactoriamente. O sea que, estoy haciendo una pequeña exposición para que vayan viendo todas las cosas como se van chequeando en paralelo. También tenemos que el acero por corte, como en el caso de vigas, se debe hacer en función a los momentos máximos en los extremos y que esos momentos no necesariamente deben superar los máximos que pueden transferir las vigas al sistema. Y se diseña por corte de forma típica. O sea, así como en la viga el acero por corte es fundamental porque es de tipo frágil, en las columnas también. Solo que en las columnas hay que cuidar el confinamiento, porque la presencia de carga axial genera un problema, digamos, de tracción indirecta en la columna que puede generar problemas, y el confinamiento es fundamental. También el confinamiento, digamos, limita el pandeo de las barras longitudinales. Ayuda el confinamiento a mejorar la transmisión de fuerzas en el solape. El confinamiento ayuda a resistir mejor las fuerzas cortantes. O sea, es importante el confinamiento. Y así como en la viga, en la columna también hay una zona de confinamiento, L sub 0, una separación de estas ligaduras en la zona de confinamiento, una separación en la zona central, donde ocurran solapes o empalmes, se debe disponer de una separación prácticamente equivalente a la zona de confinamiento, y es importante el refuerzo transversal, que ayuda, repito, a dar confinamiento, mejorar la resistencia al corte, mejorar la transferencia de fuerzas por solape, prevenir el pandeo de las